Bueno, vamos a comenzar ahora con el siguiente bloque, el bloque número 7, hacia una restauración integral de hábitat. Y tenemos en este bloque a Juana María González Mancebo, catedrática de Botánica de la Universidad de La Laguna, a Carlos Velázquez Padrón, del Cabildo de Gran Canaria, y a Ángel Fernández López, el director del Parque Nacional de Garajonay. Bueno, pues yo esta intervención se me ocurrió meterla en el programa porque ya veo las tendencias que estamos viendo aquí, ¿no?, de pasar de trabajar con especies individuales a múltiples especies, y también del inmovilismo muchas veces de mantenerlas en un territorio hacia buscar otras posibilidades para al menos todas esas especies restringidas. Pero esto necesita muchas veces un sentido. Necesitamos poner un orden y necesitamos referencias para este tipo de trabajos. Disculpe, perdón, es mi móvil otra vez. Que se maneja solo. Bueno, pues entonces hay que poner un orden y un sentido en estos trabajos. A veces restaurar significa que estamos trabajando realmente en el ecosistema de referencia. Cuando quedan muy pocas o cuando quedan muchas especies restringidas en un área, por ejemplo, podría ser el caso de Famara. Famara, ¿qué están haciendo? Están en el ecosistema de referencia. No tienen que empezar a buscar cuáles son las especies indicadoras, están experimentando para verlas y tienen el pool de especies. Ahora, en el marco de la nueva ley de restauración, pues están pasando cosas. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento sobre la composición de la diversidad, ya lo hemos dicho, ni que hablar de la estructura y función en ese sentido, ¿no? Ya lo hemos dicho, demasiada vegetación ausente. Cuando hacemos nuestras listas de especies, tenemos que ir acostumbrándonos a hacer las listas de especies ausentes, que son mucho más difíciles de hacer que las de las presentes, ¿no? Y, en definitiva, desconocimiento del ecosistema de referencia. Entonces, esta presentación es una reflexión a este respecto con los datos que tenemos hasta ahora. Vi en un trabajo de GAM de 2019 pues un cuadro de decisión para ver cómo seleccionamos el ecosistema de referencia en cada una de las zonas en las que podemos trabajar, ¿no? Lo he adaptado un poquillo. Y aquí vemos, pues tenemos una zona y dice, ¿las condiciones actuales son adecuadas o existen amenazas? Por desgracia, en la mayoría de nuestros sitios existen amenazas. Pero si no existieran, pues bueno, este es el ecosistema de referencia. ¿Que existen amenazas? Bueno, es el de referencia, ellos apuntan según la distancia, si está próximo, es una referencia que llaman óptima. Y hay autores que discuten la importancia de la distancia en las referencias, sobre todo cuando los ecosistemas, los hábitats están muy degradados. Que tenemos las amenazas, pero ¿es posible modificarlas? Pues lo modificamos y en este caso podríamos pasar a lo que se llama una referencia subóptima. Otra manera de llegar a una referencia subóptima es que no podemos eliminar las amenazas y tenemos que conformarnos con ecosistemas alternativos. Yo quiero resaltar esta diferencia. Por supuesto, ya de aquí hacia abajo pues es otra cosa. No es restauración, es remediación, todo lo que queramos, pero no restauración. Entre referencia óptima y subóptima, que nosotros óptimas tenemos muy poquitas, pues subóptima se necesita más información para construir el ecosistema de referencia. Y por eso se me ocurrió poner esta presentación, a pesar de que estamos básicamente en los inicios de este tipo de trabajos. Necesitamos información, investigación también desde la gestión. Ya lo vimos ayer en las presentaciones de los trabajos de exclusión que están realizando los parques nacionales. Eso es una de maneras también de investigar en busca de estos ecosistemas de referencia. Estos autores, en el año 2023, me gustó este gráfico porque indican, no se trata de un ecosistema de referencia, se trata de un gradiente de ecosistemas de referencia, igual que tenemos gradientes también de ecosistemas degradados. Y la parte más difícil es aquí, las zonas de transición. ¿En qué línea de degradación, naturalidad nos encontramos? Pues las soluciones que apuntan estos autores son
y lo voy a leer, la evaluación de la salud ecológica de los ecosistemas requiere medir y caracterizar la dinámica de restauración o degradación respecto a condiciones de referencia definidas pragmáticamente como objetivos. Necesitamos un objetivo al que llegar, si no estamos perdidos en nuestras restauraciones. Y el enfoque debe estar basado en variables que midan la distancia a ese objetivo, que es nuestro ecosistema de referencia. Así que me parece muy importante saber hacia dónde vamos. Enlazando con algo que comentó esta mañana Ángel Palomares, nos están llegando guías ahora, publicaciones incluso no tan antiguas, de 2019, que nos están diciendo cómo evaluar el estado de los ecosistemas. Ayer hablaba Ángel Vera también de que hay un montón de parcelas de seguimiento, pero es que si no utilizamos gradientes, si no tenemos un objetivo concreto, podemos concluir, pues como concluye esta gente, como digo yo, los datos que nos llegan de Madrid ahora, es que en La Palma, en los pinares de La Palma, el Lotus hilebrandi, el Lotus campylocladus subespecie hilebrandi y el Cistus infitifolius son las especies indicadoras de calidad. Sin embargo, especies indicadoras del hábitat actual e especies indicadoras de calidad no es lo mismo. Puede coincidir en algún sitio, no digo que no, pero no es lo mismo. Y que tengamos esta distinción bien clara nos puede ayudar a reproducir ecosistemas degradados o a avanzar hacia ecosistemas más complejos, con mayor diversidad, una estructura más compleja, mayor resiliencia y, consecuentemente, mayor fortaleza para resistir los embates del cambio climático. Nosotros en La Palma ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Esos andenes de pinar los podemos considerar ecosistemas de referencia, al menos tienen unas condiciones que no tenemos en el resto de los pinares de la isla de La Palma. Entonces hicimos un trabajo. Claro, en estos trabajos no podemos decir, venga, vamos a hacer 100 parcelas. No, tenemos que hacer las parcelas que tenemos para utilizar gradientes. Lo que yo propongo es que se utilicen gradientes, y los gradientes de herbivoría en este sentido son muy importantes porque, como ya hemos dicho muchas veces, muchas especies están refugiadas, están ausentes debido precisamente a este factor. Bueno, pues utilizamos parcelas control, utilizamos parcelas de restauración de la caldera de Taburiente y los andenes inaccesibles. Y lo que conseguimos, pues fíjense, en los controles, con números similares de parcelas, no en los andenes, solo tenemos en este caso 3 parcelas de los andenes, 53 especies, 44 las inclusiones y 19 en los controles. Ya nos da una idea del volumen de vegetación ausente que tenemos. La riqueza media de 6,9, 10,2 hasta 35, pero miren la riqueza media de endémicas, que este es el valor más interesante. No estamos en una zona de muchas ruderales, pero aún así vemos las diferencias. Los pinares, ¿cuántas parcelas hemos hecho que solo tienen 3 especies? El pino, la jara y el codeso. Muchísimas. No me refiero solo a La Palma. Pues pasamos a entre 5 y 17. He querido poner los números así para que los veamos claros, no estamos con desviaciones, ¿no? Y fíjense, entre 27 y 36 especies endémicas en los andenes, en esos sitios que nunca ha habido herbívoros. No hay diferencias significativas de cobertura. Podemos tener una cobertura de 100% de codeso, todos lo hemos visto, y estamos en un ecosistema hiperdegradado. Pero tenemos que tener cuidado con esto ahora de la ley de restauración y de todas estas prisas que tenemos, porque podemos hacer más daño que bien si nos creemos todo lo que nos llega de fuera y no ponemos un poquito de orden aquí desde casa, ¿no? Bien, pues aquí vemos en verde los andenes, las parcelas de restauración y los controles. Hay parcelas de restauración que se nos unen a los controles, ¿eh? Por ejemplo, las del limonero, porque es bastante reciente. Cuando haces parcelas ahí dentro todavía no tienes excesiva riqueza y cobertura. Se ve que la altitud es un factor importante, pero resulta que sí, en las exclusiones deja de ser tan importante. Hay muchas especies de los pinares que tienen amplios rangos altitudinales y elevadas coberturas. La estructura del pino como especie no explica la calidad del hábitat. Podemos tener pinares fantásticos, con pinos muy estupendísimos, como los de la vertiente sur de Tenerife, los pinares de Arico, pero realmente hay
discrepancia entre la calidad que ofrece la estructura del pino y el sotobosque. Bueno, y por supuesto hay mucha más diversidad, no lo comenté, en las parcelas mejor, con mayor calidad de hábitat. Riqueza de endémicas, diversidad de endémicas son factores clave. Aquí vemos las comunidades que nos salen. Nos sale una única comunidad prácticamente que nos alberga los andenes y todas esas parcelas de restauración y dos tipos de controles. Uno, a cotas más bajas, con el lotus efectivamente como una especie indicadora, y a cotas más altas, pues el cistus y el adenocarpus viscosus. Es decir, tenemos indicadoras, el lotus, el cistus, el adenocarpus son especies indicadoras, pero de los controles, es decir, de los sitios degradados. Bueno, otro tipo de trabajo que hemos hecho, estos trabajos están en preparación, este es el único que está ya publicado. Cuando la densidad de conejos depende de la estructura. Cuando entramos en bosques de la laurisilva, a diferencia de lo que pasa con el pinar, ahí la estructura forestal sí es un buen indicador de calidad de hábitat. Y además, esa estructura forestal va totalmente aparejada a la calidad en el sotobosque. O sea que uno nos ayuda a entender el otro, ¿no? Hicimos aquí un trabajo utilizando los mapas de Marcelino del Arco y Machado que analizaron la vegetación en el año 51 con fotografía aérea y después repitieron el trabajo en el año 2019. Entonces nosotros distinguimos todo un conjunto de parcelas, claro, no las hicimos en el interior del parque porque siempre nuestros controles los hacemos lo más cerca posible de las parcelas de exclusión, ¿no? Pues distinguimos bosques antiguos, bosques jóvenes en azul y zonas abiertas, y en el año 2019 se había producido una gradación. Estos se mantenían, los bosques antiguos, algunos jóvenes pasaron a ser los nuevos antiguos, por llamarlo de alguna manera, y los bosques otros se mantuvieron y algunas zonas abiertas pasaron a ser bosques jóvenes con un índice de madurez, que no voy a entrar a comentarlo ahora, ya lo veremos después un poquito, que explica claramente esta gradación. ¿Qué es lo que vemos en la riqueza en el sotobosque? Pues que el porcentaje de especies endémicas, aquí sí, en zonas de laurisilva, la relación entre endémicas y ruderales es una variable muy, muy buena. El porcentaje de endémicas es significativamente superior en los bosques antiguos, por supuesto mucho más bajo de las no endémicas. Aquí es donde empiezan a aparecer las especies amenazadas. Se crea una bóveda que ofrece hábitat a esas especies amenazadas que no pueden vivir en los bosques jóvenes. No me voy a entretener en detalles, después si quieren podemos responder a preguntas. La riqueza de especies, la betadiversidad también. Dentro de los bosques antiguos hay mucha más variación que dentro de estas formaciones mucho más jóvenes. Aquí vemos que la composición de especies es diferente de los bosques antiguos a todos los demás, que tienen muchas mayores especies en común. No voy a explicar esta, pero sí que voy a explicar las variables más importantes que definen la bóveda de calidad. En el caso de los bosques de laurisilva, por supuesto, la biomasa, el área basal, el número de plántulas. Hay mucha mejor regeneración en estos bosques antiguos. Miren también la betadiversidad como es realmente, ¿no? O sea, se prolongan. Hay mucha más variación en estos casos, ¿no? Y la densidad, el número de plántulas, la densidad de troncos, de árboles, y también se puede ver cómo la altura de estos bosques es significativamente superior. Es decir, lo más interesante que quería decirles es que aquí sí, en la laurisilva, estudiamos la estructura arbórea y si tenemos los herbívoros controlados, tendremos una correlación seguramente muy buena con la calidad del hábitat en el sotobosque. También, y termino, pues en las cañadas del Teide no tenemos ecosistemas de referencia y hemos utilizado la pendiente. La pendiente nos enseña un gradiente de herbivoría, ha funcionado bien, hemos hecho a lo largo de todo el circo diferentes localidades con una parcela con pendiente inferior a 15 grados y otras pendientes superior a 30 grados. Vemos aquí la riqueza de 40 especies en la parte superior, que muchas están muy próximas, simplemente cuestión de pendiente.
a 24 especies, pasar de 7,6 especies endémicas a 14, y las coberturas ya se empiezan a notar diferencias. Hay un cambio importante en la composición de especies, la diversidad es muy superior en las áreas de pendiente. La retama, que la tenemos como especie clave indicadora, es indicadora de las áreas de pendiente ya en la vertiente sur del parque, mientras que el rosalito es indicadora en las zonas de menor pendiente, más próximas al llano. Vemos que hay mayor diversidad a medida que se incrementa la pendiente, mayor riqueza de endémicas, aunque aquí no hay muchas especies no endémicas, pero también se ve esta distancia. Se pierde, hay mayor cobertura de suelo desnudo en los sitios más llanos, y esto es muy interesante porque lo que está pasando es que ahora mismo ya las zonas bajas tienen tan pocas especies palatables para los herbívoros, sobre todo para el conejo, que los daños de las especies dominantes se están produciendo en las zonas de mayor pendiente. Una variable muy buena para saber si estamos en un sitio ya transformado, miremos la palatabilidad de las especies dominantes. Si son muy palatables, es que ese sitio ya está totalmente transformado. Es lo que pasa en el llano, en las zonas llanas, y es lo que está empezando a pasar en las zonas de más pendiente, en esas bases de los paredones del circo de las Cañadas del Teide. Bien, y ya voy a terminar porque me queda 0. Decir que también la relación de herbívoros, estamos estudiando esto en el termófilo también y en el cardonal tabaibal, con menos parcelas, utilizando la pendiente siempre como indicador de gradiente de herbivoría, y los números que nos dan de endémicas, es decir, ahora mismo parcelas de 900 metros cuadrados, porque todas tienen 900 metros cuadrados, que no lleguen a 25 o más de 30 especies, son parcelas que tienen muchísima vegetación ausente. Me refiero a especies endémicas. O sea, podemos movernos en eso. En nuestros trabajos en los pinares rondan entre 3, 10 especies. Un pinar muy bueno, tágara, antes de que se quemara, llegamos a 13 especies. Sin embargo, llegar a 30 y sobrepasarlos, eso es un indicador de calidad. Muchas gracias.